ya estamos a un minutito de comenzar con este live, es que para aquellas personas que se queden presentes en el en vivo, voy a dar algunos regalos, voy a dar algunas herramientas para que superen el problema que ustedes están atravesando en esa relación. Entonces no solamente les conviene por el live, sino por las herramientas que voy a regalar de manera exclusiva para las personas que se queden aquí. Y bueno, ya es punto de las 7, así es que vamos a comenzar con este live que se titula ¿Por qué te cuesta soltar? ¿Por qué si tu relación es tóxica te está costando trabajo? Y el primer punto del que vamos a hablar es acerca del apego y la dependencia emocional. En algún momento, un psicólogo famoso llamado John Bowlby hizo esta teoría denominada la teoría del apego. Muchos de ustedes ya habrán escuchado este tema porque está bastante de moda, en donde se habla de que existe un apego seguro, un apego ansioso, un apego evitativo y un apego desorganizado. En esta ocasión no vamos a hablar del apego seguro porque es el que tienen las personas sanas. Estas personas se podrían separar sin ningún problema si están en una relación tóxica. Tampoco vamos a hablar de las personas con apego evitativo, porque las personas con apego evitativo no tienen problema para soltar. Con ellas el problema es totalmente el contrario. Las personas con apego evitativo sueltan demasiado fácil, les cuesta trabajo tener conexión. Sin embargo, las personas con apego ansioso y con apego desorganizado tienen muchos problemas para soltar a una persona dentro de una relación. Dentro de las personas que tienen apego ansioso, podemos encontrar aquellas que tienen trastorno dependiente de la personalidad, por mencionar uno. Mientras que del lado del apego desorganizado tenemos a los famosos borderline o aquellos que tienen trastorno límite de la personalidad. Ahora, ¿por qué es tan difícil para estas personas con estos tipos de apego soltar una relación? Bueno, es tan difícil porque sus cerebros aprendieron a vincular a esa persona de la cual se apegaron con la sensación de seguridad, con la sensación de certeza. El problema de las personas que tienen este tipo de apegos no es la verdad sino la certeza, sino que en algún momento desarrollaron una especie de mecanismo parecido a la adicción. ¿Y cómo es que se genera esto? Bueno, nosotros tenemos que el cerebro busca anticiparse a qué es lo que va a suceder. Y las personas, el cerebro más bien, desarrolla esta capacidad de anticipación a partir de un neurotransmisor que se llama dopamina. Cuando tú obtienes una recompensa, generas dopamina y esto te genera placer. Ahora, cuando llevas esto al plano de las relaciones, cuando eres una persona saludable, ¿qué es lo que sucede? La persona saludable tiene una relación estable, donde la persona sabe que si necesita algo, va a aparecer esa persona que cuida de sus sentimientos y va a estar ahí de manera estable. Sin embargo, la persona con apego ansioso y apego desorganizado no tiene esta certeza. Esta persona siente que cuando tiene una necesidad, la persona puede aparecer o no aparecer. Entonces, como se encuentra en un estado de alerta permanente en donde no sabe si va a recibir el apoyo, empieza a desarrollar la ansiedad. Ya hemos platicado en otros lives que la ansiedad es una respuesta ante la sensación de amenaza. Cuando yo me siento amenazado, detono ansiedad. Entonces las personas, precisamente con estos tipos de apego, sienten muchísima ansiedad porque aprendieron en sus relaciones base que la pareja puede aparecer o no aparecer.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con estas personas que tienen estos tipos de apego y que puedan aprender a soltar una relación que no les hace bien? Tenemos que reconfigurar la forma en la que se vinculan, la forma en la que está estructurado su apego. Y para esto es recomendable un tipo de terapia que se llama precisamente así, terapia enfocada en el apego, en donde lo que hacemos es revisar todas esas relaciones significativas que vivió la persona a lo largo de su vida. Muchas veces las personas piensan que el problema viene de su pareja actual, cuando en realidad viene desde su papá, desde su mamá, de un novio o novia antiguos, y entonces este programa se quedó muy grabado en sus cerebros y entonces ahora tienen esta dificultad para soltar, precisamente porque sienten que en cualquier momento pierden esa figura de apoyo y que no va a existir ninguna más. ¿Ok? El segundo punto que tenemos que hablar es el miedo a la soledad y al abandono. Nos cuesta soltar porque sentimos que podemos ser abandonados. Tal vez muchos de ustedes no lo sepan, pero en nuestros cerebros está codificado biológicamente la necesidad de vincularnos socialmente. Está programado en nuestros cerebros que tenemos que ser parte de un grupo, que necesitamos que otros nos cuiden, así como nosotros cuidar a otras personas. Entonces, cuando no sucede esto, ¿qué es lo que pasa? Que el cerebro se empieza a preocupar, empieza a decir, oye, estoy aislado, aislada, esto es peligroso, porque soy un mamífero y soy un ser de grupo. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona, pensemos en un bebé incluso, ¿qué pasa cuando un bebé no aparece su mamá, tiene hambre y la mamá está en el trabajo, está atendiendo cualquier otra cosa y no se da cuenta de que su bebé está gritando, está llorando porque tiene hambre? De manera inconsciente puede empezar a sentir miedo al abandono, al aislamiento, porque siente que sus necesidades no están siendo cubiertas. Y fíjate lo importante que es esto que te digo, porque muchas veces estos programas de apego ansioso, de apego evitativo, desorganizado, se programan incluso siendo bebés, ni siquiera niños ni adolescentes, mucho menos adultos. Se programan desde etapas muy tempranas. Entonces, siendo muy chicos, podemos empezar a sentir que fuimos abandonados, que nuestra figura de apoyo no está ahí. Y entonces el cerebro, ¿qué empieza a hacer? Se empieza a preocupar. Volvemos al tema de la ansiedad, ¿verdad? Ahora, hay algo muy interesante. Hay estudios que hicieron en 2003 por parte de un investigador llamado Heisenberg, muy parecido al de esta serie de Breaking Bad, en donde se demostró que la exclusión social está vinculada o genera sensaciones de dolor físico. Fíjense qué interesante, porque una persona no necesita recibir un golpe, una cachetada, un pellizco para detonar en las zonas del cerebro esa sensación de dolor. Entonces, ¿por qué a algunas personas les cuesta tanto soltar a esa relación tóxica? Porque tienen miedo de repetir esa sensación de dolor en sus cerebros. Sienten que si sueltan, van a quedar como abandonados, como excluidos, como que jamás van a ser acompañados otra vez. Y entonces, para evitar este dolor que está programado biológicamente en el cerebro, estas personas no sueltan su relación, ¿ok? Ahora, ¿qué tenemos que hacer con todas estas personas que tienen tantísimo miedo al abandono, a ser excluidos socialmente? Fíjense que hay algo muy importante aquí. Normalmente las personas que tienen tanta dificultad para soltar volvieron a su pareja el centro de su vida. Las otras relaciones las descuidaron. Muchas veces las personas dicen, es que yo no tengo amigos, yo no tengo amigas. Es que cuando yo hablaba de mis amigos me decía, es que tú no necesitas amistades, que para eso me necesitas a mí.
y se alejaron de la familia y se alejaron de viejos conocidos. Entonces, precisamente como las personas no están abrigadas por redes de apoyo funcionales, sienten tanto terror a quedar excluidos socialmente o a sentirse abandonados. Entonces, una de las cosas importantes que tenemos que lograr en un tratamiento es que la persona logre reestructurar sus vínculos sociales y sus redes de apoyo, ¿ok? Y para esto también tenemos que buscar esta autonomía emocional. ¿Qué significa autonomía emocional? Autonomía emocional no significa que te vas a aislar y ya no te van a importar los otros, o que los otros no te van a generar emociones. Autonomía emocional significa que independientemente de que esté tu pareja o no, tú vas a tener esa capacidad de salir a buscar lo que tú necesitas para sentirte bien, ¿vale? Esta es la solución que tendríamos que buscar de acuerdo a estudios publicados por Ryan y Daisy en el 2000. El siguiente punto que vamos a checar es la ansiedad de separación y evitación del vacío emocional. ¿Ok? Cuando nosotros no sabemos regularnos emocionalmente por nosotros mismos, ¿qué es lo que sucede? Que viene esta sensación de vacío emocional. ¿Y a qué me refiero con vacío emocional? Las personas que tienen mucha dificultad para soltar sienten que en el momento de que sueltan se quedan en una especie de vacío, se quedan en una especie de abismo en el cual van cayendo y les entra terror porque sienten que absolutamente nadie alrededor va a venir a su auxilio. Pero mucho ojo, porque muchas veces este miedo proviene de una interpretación, algo que simplemente ocurre en tu imaginación. Entonces, la persona se separa por un rato y termina volviendo porque en ese rato de vacío y de distancia empezó a generar toda clase de miedos y de ideas de pues que se va a quedar sola. Entonces, ¿qué es lo que sucede en esta situación? Bueno, pues que nosotros tenemos que hacer que el cerebro de esta persona deje de detonar estas emociones de malestar generadas por una zona del cerebro denominada amígdala. Hagan de cuenta que la amígdala detona emociones, pero la amígdala no distingue si estas emociones son provocadas por situaciones en tu imaginación o por situaciones reales. Y ya dijimos que la persona con este tipo de problemas imagina mucho y su imaginación se vuelve la ancla, se vuelve el problema por el cual no sueltan. Entonces, ¿qué tipo de técnicas podemos utilizar con estas personas? Bueno, podemos utilizar técnicas como la regulación emocional y como el mindfulness, que básicamente son técnicas que te ayudan a estar en el aquí y el ahora. Uno de los problemas que tienen las personas con problemas para soltar es que como viven en la ansiedad de lo que puede suceder en el futuro, se les olvida conectarse con el presente. No sé si les ha pasado a ustedes, pero a lo mejor cuando están haciendo ejercicio, que van al gym, o que por ejemplo están en una plática agradable con una persona con la que se llevan súper bien, o están en alguna de sus actividades laborales, supongamos que dan clases y están frente a sus alumnos, y que es como si en ese momento todas sus angustias desaparecieran. Y esto se da ¿por qué? Porque están tan conectados con el aquí y el ahora que todos esos miedos imaginarios desaparecen. Entonces, en ese momento puedes soltar. Pero ¿cuál es la razón por la que puedes soltar? Porque dejaste de imaginar un montón de cosas y entonces tu amígdala cerebral deja de detonar toda esa ansiedad que hace que estés con esa angustia y puedes simplemente despejarte. Y se van dando cuenta cómo se van conectando diversos temas de los que estamos hablando, porque si tú estás en el aquí y el ahora,
y estás más en el gimnasio o con tus alumnos o en pláticas que son funcionales, ¿qué empieza a suceder? Que encuentras recursos externos a tu relación, dejas de centrar todo en esa relación que no te funciona, tu cerebro deja de detonar estos químicos que te hacen mantener el apego y entonces poco a poco te vas separando, ¿ok? Vamos con el siguiente punto, que es el miedo a no encontrar a alguien mejor. Aquí está muy interesante porque tocamos otras de las teorías de la psicología que son muy interesantes. De hecho, estas teorías es muy interesante porque no las inventó un psicólogo, sino un economista que buscaba entender por qué las personas toman malas decisiones en general. Y entonces desarrolló la teoría de los sesgos cognitivos. Y estas personas que tienen miedo a no encontrar a alguien mejor activan en particular dos de estos sesgos cognitivos. El primero es el sesgo de escasez y el segundo es el sesgo de aversión a la pérdida. Y te los explico para que los entiendas mejor. El sesgo de escasez es llegar a la conclusión, tener una interpretación mental que no está comparada con la realidad, donde esta interpretación te dice, híjole, es que son bien pocas las personas que me van a amar. Uy, es que es de 1 en 1,000,000 y es de suerte que te toque a alguien que realmente te vaya a proteger, te vaya a querer, te vaya a cuidar. Entonces, como es muy escasa la posibilidad de encontrar algo bueno, pues mejor malo por conocido que bueno por conocer. Entonces, esta interpretación tan pesimista de tus oportunidades para conseguir algo mejor hacen que te quedes en esa relación en donde no te sientes feliz por el temor a que te vaya peor. Y el segundo sesgo cognitivo es el de la aversión a la pérdida. La aversión a la pérdida es cuando... Les voy a dar un ejemplo muy interesante. Imagínate que tienes 1,000,000 de pesos. Y de ese 1,000,000 de pesos, tú dices, ¿sabes qué? Le voy a invertir 500,000 a un restaurante de comida. Entonces ahí vas bien feliz a poner tu restaurante de comida, pero no tiene éxito. Y pasan los meses y resulta que ya perdiste tus 500,000 pesos. Porque resulta que en realidad no es un buen negocio. Porque la gente no busca eso, porque lo pusiste en el lugar incorrecto, porque no es temporada. Entonces hay tantos factores que te dicen que no es un buen negocio, que deberías de quitarlo. Pero ojo, aquí entra precisamente el sesgo de aversión a la pérdida. ¿Qué hace este sesgo? Que te dice, no, pero pues ya perdiste 500,000. No. No puedes perder esos 500,000. Por lo menos recupéralos. Y ya que los recuperes, ya ves si pones otra cosa. Tal vez lo que necesitas no es quitar tu negocio. Tal vez lo que necesitas es invertir más. Vamos a invertirle en los otros 500,000 que tienes. ¿Qué es lo que ustedes creen que va a pasar al final? Que esta persona no solo perdió 500,000, sino que perdió el 1,000,000. Muchas veces esto pasa precisamente con nuestra vida, con nuestro tiempo de vida. A veces decimos, ay no, es que pues ya llevamos 5 años. Y es que pues el primer año fue bien difícil, es más, yo ni lo pelaba, pero pues ahí estuvo 1 año y después pues ya le agarré cariño y nos aventamos otros 4 y aquí estamos y pues es que ya le invertí tanto. ¿De veras voy a soltar esto? ¿De veras quiero volver a empezar? No, mejor le invierto otros 5 años. Igual y si funciona. ¿Y qué pasa? Que trácatelas, no funciona. Y todo por este sesgo que no nos hizo ver el escenario real, no nos permitió ser objetivos, ¿ok? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con estas distorsiones que están en nuestra mente que nos hacen tomar malas decisiones y nos hacen agarrarnos de cosas que deberíamos de soltar. Para esto, ¿qué es lo que sirve como solución? Hay una técnica en la terapia cognitivo-conductual que propuso un psicólogo de apellido Beck,
que de hecho es el creador de esta teoría. Me parece que también junto con Small se apellida, crearon una terapia que se llama terapia breve orientada a soluciones. Ellos inventaron un sistema que se llama reestructuración cognitiva. ¿Y de qué sirve la reestructuración cognitiva? Pues como lo dice su nombre, nos va a permitir reestructurar esas interpretaciones que le estamos dando a las cosas para tener una forma de ver las cosas más apegada a la realidad y menos a lo que nos gustaría que sean y menos a pensamientos que no son realistas, ¿vale? Entonces, si se identifican, la solución va por ahí. En la terapia cognitivo-conductual, la reestructuración cognitiva. Vamos al segundo bloque de problemas que encontramos. Dentro de este segundo bloque tenemos 3 temas, ¿ok? Este segundo bloque es el de los patrones aprendidos y dinámicas familiares. Y tenemos 3 subtemas. El primero es traumas infantiles y heridas emocionales no resueltas. El segundo es influencia de dinámicas familiares disfuncionales. Y el tercero, patrones repetitivos de relaciones poco saludables. Vámonos con el primero, ¿vale? Traumas infantiles y heridas emocionales no resueltas. Esto no es sorpresa para nadie. De hecho, uno de los modelos más antiguos que estudiaron la mente humana, como lo es el psicoanálisis, fue el precursor que nos dijo, oye, ¿sabes qué? Que infancia es destino. Lo que sucede en tu infancia determina la forma en la que terminas viviendo tu vida. Esto lo propuso el famoso psicoanalista Sigmund Freud, del que seguramente muchos de ustedes han escuchado, y que aunque sus teorías ya han caído en el desuso para mucha de la comunidad científica, muchos otros todavía la defienden, sigue sosteniendo el sentido aquí, que es las cosas que suceden en la infancia marcan una tendencia bastante fuerte. Ahora, cuando nosotros tenemos estos traumas, sucede algo que en el psicoanálisis también se menciona, que es algo denominado compulsión a la repetición. La compulsión a la repetición es básicamente que de manera inconsciente vamos por ahí repitiendo patrones una y otra vez que vivimos en algún punto de nuestra vida. ¿Por qué? Porque nuestro inconsciente aprendió que ese es el modelo de vida, que así es la existencia, y sin darnos cuenta nos casamos con nuestro propio padre, nos casamos con nuestra propia madre en nuestra pareja. ¿Por qué? Porque lo único que estamos haciendo es proyectar, reflejar y repetir eso que tuvimos en nuestra infancia. Entonces, desde este modelo psicoanalítico, psicodinámico, ¿qué es lo que buscamos? Que esos modelos inconscientes que se quedaron programados en nuestro cerebro, nosotros los podamos volver conscientes. Hay una frase muy buena de otro psicoanalista llamado Carl Gustav Jung, que dice algo así como, mientras no hagas consciente lo inconsciente, seguirás repitiendo lo mismo y lo seguirás llamando destino. Es decir, lo que Carl Gustav Jung nos decía es básicamente que lo que llamamos destino es simplemente algo que no nos encargamos de identificar, pero que en el momento en el que lo identificamos deja de ser algo que nos condena, comienza a ser algo que podemos cambiar. Entonces, si tú detectas que repites a lo largo de tu vida estos patrones donde no puedes soltar estas relaciones que son tóxicas, que no te funcionan, probablemente tengas que hacer consciente algo que está siendo inconsciente para ti, y por ahí está la salida. Ahora, además de la terapia psicodinámica o del psicoanálisis, tenemos otro tipo de herramientas terapéuticas que pueden servir. Hay un tipo de terapia denominada terapia basada en el trauma,
que se va directamente a tratar de comprender los eventos traumáticos que nos marcaron en la infancia y que nos siguen determinando. Y hay otra terapia denominada EMDR, que es una terapia que se hace a través del movimiento ocular. Este tipo de terapia no la domino demasiado, pero básicamente lo que postula es que a través de movimientos oculares, voy a intentar simular algo, por eso me ven así. Esta teoría habla de que nuestros ojos de alguna manera están conectados con diferentes áreas cerebrales, y dependiendo del lugar donde colocas los ojos es que estás entrando o estimulando determinadas partes del cerebro en donde se procesan ciertos eventos traumáticos. Entonces, cuando hay traumas específicos de apego, por ejemplo, hay cierto tipo de movimientos oculares que se trabajan cuando simultáneamente estás conectando con esas emociones, y esto te permite desconectarte de estas o más bien desvincularte o superar estas situaciones traumáticas. Un modelo bastante interesante que suena como a rollo, suena como algo como a que es choro o algo esotérico, pero de hecho hay evidencia científica que respalda este tipo de modelo. No es algo que haya salido de la nada. El siguiente punto es la influencia de dinámicas familiares disfuncionales. Y aquí vamos a entrar con un modelo terapéutico que es uno de mis favoritos, que es el modelo sistémico. En el modelo sistémico hablamos no de lo que está solamente en la mente de la persona, sino de las dinámicas que existen con otros miembros. Este tipo de modelo nos habla de que cuando algo nos trauma, nos genera malestar o no nos permite soltar, no es solamente por la decisión de la persona, no es solamente porque esa persona tenga que resolver un trauma, sino que hay relaciones alrededor que refuerzan constantemente esa incapacidad para soltar, esa incapacidad para funcionar bien. Por ejemplo, a lo mejor tú vives con tu familia y de repente dices, oye, ¿sabes qué? Por dar un ejemplo, voy a tomar la decisión de comer bien, porque quiero una vida saludable, quiero una vida fitness, quiero una vida en donde me sienta bien. Entonces voy a cambiar mi dieta. Voy a empezar a comer pechuga, proteína, quitar carbohidratos, pero resulta que todos en tu familia comen muy mal. Y lo que ponen en la mesa siempre es algo que no es nutritivo. Y de hecho te ven comiendo sano y te juzgan y te dicen, ay, ya vas a empezar con tus dietas, eso te va a hacer mal, eso no funciona, ya deja eso, pura vanidad. Y entonces el sistema te empieza a arrastrar, te empieza a jalar otra vez hacia ese estilo de vida que tú no quieres. Bueno, esto mismo que sucede con algo como la comida o como la vida fitness, que puse como ejemplo, sucede también respecto a las emociones. A veces son las mismas personas de alrededor las que nos jalan a seguir teniendo patrones negativos en nuestras relaciones. Y entonces, desde este punto de vista, en el momento en el que nosotros cambiamos el entorno en el que nos desenvolvemos, la estructura que nos sostiene en nuestras relaciones, nosotros vamos a empezar a cambiar. Aquí aplica el clásico dicho de dime con quién andas y te diré quién eres, que lo que básicamente nos trata de decir es todo aquello que tú sientes, la dificultad para soltar, ¿por qué no?, la forma saludable de relacionarte, está muy determinada por las personas de las que te rodeas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer desde este modelo terapéutico? Tenemos que sacarte de ese entorno que te hace sentirte mal, que hace que no puedas soltar, y meterte a un entorno en donde se vuelva mucho más fácil desvincularte de esa relación. ¿Vale? El siguiente punto es el de patrones repetitivos de relaciones poco saludables, ¿vale? No solo los traumas que tuvimos en nuestra infancia determinan cómo nos comportamos en el futuro. Cuando hablamos de patrones
de relaciones poco saludables, hablamos también de familiaridad, ¿ok? ¿Qué estuve acostumbrado a ver? ¿Qué modelos observé? ¿Qué tradiciones hay? No sé si les ha tocado que tienen, por ejemplo, una pareja machista o he escuchado de alguien que tiene una pareja machista que es de, pues dame de comer, sírveme de comer, porque el hombre le tiene que pedir a la mujer y la mujer, por ejemplo, aunque ya esté dormida, porque al siguiente día se levanta temprano, si su hombre llega tarde, le tiene que servir de comer y lo tiene que hacer de buenas. Pero tú te empiezas a meter en la historia familiar de esta pareja y te das cuenta de que los papás son iguales. Incluso tú vas y te desahogas con la suegra y dices, no, es que no puedo creer, viene y me despierta. Y la suegra, que debería de ser aliada, que debería de ser alguien que se pone de tu lado porque es mujer y entiende pues que eso a lo mejor está un tanto abusivo, dice, mira, ¿sabes qué? Pues es que es tu rol como mujer y tienes que hacerlo porque así son las cosas. Entonces empezamos a ver que estos modelos que vienen por costumbre, que vienen casi ancestralmente, pues provocan que no podamos salir de este patrón con la persona. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que concientizar a la persona de que está repitiendo un patrón que, aunque viene por tradición, no es funcional en la práctica, porque cada pareja es distinta y no tiene que estar gobernada por reglas tradicionales, sino por las reglas que les convengan como pareja. Ahora, este tipo de modelo suena muy bien cuando una pareja pretende volver a funcionar bien. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es que el miembro de la pareja que no está funcionando bien se haga consciente de dónde viene esto y entonces pueda cambiar su patrón. Sin embargo, si el patrón es demasiado fuerte, entonces lo que tenemos que hacer es soltar a esa persona. Pero aquí viene el problema, que a lo mejor tu patrón por tradición es el matrimonio es uno y es hasta la muerte. ¿Sabes qué? Que mi mamá nunca se separó, aunque mi papá le pegaba, era borracho, etc. Entonces yo tampoco lo voy a hacer. Lo que Dios nos dice es que no debemos separarnos, ¿no? Entonces toda esta cultura, todas estas ideas que son heredadas por tradiciones, no solamente vienen por parte de la pareja que es agresora, sino también vienen por parte del miembro de la pareja que es pasivo, que recibe los malos tratos y que se sigue dejando por tradición, ¿vale? Entonces, ¿aquí qué tenemos que hacer? Pues tenemos que reprogramar la forma de relacionarse y hacer consciente de que pues estos modos de relación no son para todos, ¿no? Vamos con el bloque 3, que es el bloque de mecanismos que refuerzan el apego a relaciones dañinas, ¿ok? Y este bloque está dividido en 3 subtemas que vamos a ver a continuación. El primer subtema es el refuerzo intermitente en relaciones tóxicas. Esto tiene que ver con algo que se denomina condicionamiento operante y que libera químicos en nuestro cerebro. Ahorita se los explico. El siguiente es codependencia y dificultad para establecer límites. Y el tercero es el efecto de la costumbre y la zona de confort emocional. Ahora, antes de que se los explique, nada más les quiero comentar rápidamente. El tema de este live fue posible por la votación de varios de ustedes. Muchos de ustedes no lo saben, pero ustedes tienen el poder de elegir cuál es la temática de los lives. Si este live te está gustando, es porque algunas personas votaron y se decidió que este era el tema. Entonces, si tú quieres votar por los temas que aparecen en estos lives y quieres ser tú quien toma la decisión de qué hablamos con el nivel de profundidad en el que se está hablando aquí, lo único que tienes que hacer es
meterte al enlace que está en mi perfil, contactarme en mi WhatsApp, ahí está en mi perfil, y lo único que tienen que hacer es unirse a la comunidad. Ustedes dan 3 clics y ya están unidos a la comunidad, muy fácil, y así ustedes son los que deciden las temáticas, ¿vale? Igual, aquí en el contacto me pueden decir, oye Marco, yo lo que quiero es tener una videoconsulta contigo, quiero que me ayudes a soltar, quiero que me ayudes con mi relación o cualquier tema que quieras trabajar, y yo con mucho gusto te doy la información del servicio y nos ponemos de acuerdo para tu videoconsulta de manera directa conmigo. Pero ahora sí, vamos a regresar al tema. El siguiente punto del que tenemos que hablar es de... Les decía por aquí... Ok. El refuerzo intermitente en las relaciones tóxicas. Hay recompensas que son impredecibles que refuerzan el apego. Y creo que para entender cómo funciona es muy bueno entender este experimento de las ratas que hizo un científico que es de hecho el psicólogo que inventó este modelo, que se llama Burrus F. Skinner. Este psicólogo en su momento pues quiso entender por qué nos comportamos como nos comportamos, y entonces puso ratitas en uno de esos laberintos que todos conocemos. Y entonces, al meter estas ratas, cuando llegaban al punto exacto del laberinto, ellas tenían que presionar una palanquita. Inicialmente, cuando presionaban la palanquita, salía un poco de comida. Entonces, la rata comía, volvía a presionar, volvía a comer, volvía a presionar, volvía a comer, y cuando estaba satisfecha, dejaba de presionar la palanca. Hasta ahí todo suena muy normal, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasó cuando el botón empezó a funcionar de manera intermitente y no estable? Esto es muy interesante, porque ¿a qué nos referimos con intermitente? A que la rata tocaba la palanca y primero salía comida, y después la volvía a tocar, pero ya no salía nada. La volví a presionar otra vez y tampoco salía nada, pero la vuelve a presionar y otra vez sale un poco de comida. Entonces la rata come, vuelve a presionar la palanca y otra vez de manera inmediata sale comida. Pero después la presiona 4 veces y no sale absolutamente nada. Y en la quinta vuelve a salir. Esto de la intermitencia significa que la rata no sabe exactamente cuándo va a salir la comida. Solamente sabe que a veces sale y a veces no sale. ¿Y esto qué provoca? Pues que la rata de alguna manera se vuelva obsesiva con el estar presionando la palanca, y que muchas veces ya empiece a presionar la palanca no porque tenga hambre, sino simplemente por tener la sensación de placer de que salió comida de ahí. Algo muy parecido a lo que pasan en estas máquinas de apuestas. ¿Y esto por qué? Bueno, los científicos han descubierto que esta sustancia de la que ya hablamos, que es la dopamina, funciona de una manera muy interesante. Cuando el cerebro recibe dopamina, el cerebro siente placer y queda satisfecho. Como cuando la rata presionaba, salía comida, y como salía comida cada vez que presionaba el botón, pues la rata quedaba satisfecha. Pero ¿qué pasó la vez que empezó a ser intermitente? Bueno, sucede que el cerebro empieza a ponerse ansioso porque llegue la dopamina. Y entonces lo que se vuelve adictivo no es la dopamina, sino la expectativa de que llegue dopamina. Lo adictivo es, no llegó, ahora sí. Entonces el alivio no es lo realmente adictivo. Lo que es adictivo es, ¿cuándo va a salir? Esta incógnita que tengo, mira, me tiene con esta ansiedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa en las relaciones en donde nos es difícil soltar? Bueno, que probablemente entramos en una dinámica donde nuestra pareja activa esos mecanismos y nosotros somos como la rata, que a veces presiona la palanca
y sale, y a veces presiona la palanca y no sale. Entonces, lo que tenemos aquí es un cerebro que de alguna manera se volvió adicto, no a un cigarro, no a una sustancia, no a un juego, sino a la dinámica de la relación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando sucede esto? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, por ejemplo, en terapia, ¿no? Identificamos cómo funciona ese circuito de reforzadores. A ver, ¿en qué momento estás presionando la palanca? Oye, ¿ya te diste cuenta de que cuando haces esto o esto otro, ya estás metido en ese circuito? Entonces, lo primero es hacer que la persona sea consciente de que está metida ahí. Y ya que se dio cuenta de cómo funciona ese circuito que la hace sentir adicta, entonces va a empezar conscientemente a poner las reglas de cómo funciona el botón. Es decir, ok, ¿sabes qué, pareja? Ahorita me estás poniendo una dinámica intermitente. Pues vamos a poner ciertas reglas en donde ya no puede funcionar así. La forma en la que tiene que funcionar es de manera estable. Y entonces en el momento en el que asumes estos límites y te pones estas reglas primero a ti, ya no importa si tu pareja las cumple o no las cumple. Lo que importa es que aprendiste a meterte a un nuevo sistema que tú diseñaste y entonces ya no estás pendiente de a ver qué sucede con el sistema de la pareja, sino con el tuyo propio. Y como ya se vuelve estable y se vuelve predecible cómo van a ser las cosas, entonces tú ya no actúas desde el palanqueo, actúas desde la adicción al palanqueo, actúas de simplemente saber cuándo tus necesidades serán satisfechas y cuándo no. El siguiente punto es el siguiente punto que nos hace que nos cueste trabajo soltar una relación es el efecto de la costumbre y la zona de confort emocional. Hay un área del cerebro que antiguamente había un modelo muy interesante que ya está en desuso, pero sirve muy bien para platicar con personas que, como ustedes, están aprendiendo acerca del funcionamiento del cerebro. En este modelo se decía que existe un cerebro reptil, un cerebro chimpancé y un cerebro computadora o humano, dependiendo a quién le preguntes. El cerebro reptil es muy básico. Solamente busca satisfacer las necesidades más básicas. Es decir, busca comer, busca aparearse, busca dormir, busca hacer del baño y párale de contar. Todo lo demás que hagas es desperdicio de energía. Y como el reptil quiere sobrevivir, porque está muy arraigado en la naturaleza de un ser vivo, que lo más importante es sobrevivir, entonces el cerebro reptil dice, no me muevo porque no quiero gastar energía, eso es muy pesado. Entonces, no sé si han visto que los cocodrilos pueden estar todo el día ahí nomás sentados, aplastados en un lugar como si fueran rocas. Y solamente es hasta que ven algo de comida que se pueden llegar a comer que se mueven. Bueno, esa parte del cerebro también está en el humano. ¿Por qué? Porque el humano fue evolucionando y después dejó de ser reptil para desarrollar una parte como mamífero. Pero no vamos a hablar de cómo funcionan el cerebro mamífero y el cerebro racional o computadora o humano, como le quieran llamar. Eso puede ser materia de otro live, que si ustedes votan por el tema, pues podemos platicar un poquito más de esto a profundidad. Pero bueno, el punto al que voy es que ahí es precisamente donde está la zona de confort tan famosa de la que se habla. Cuando dice alguien, es que tienes que salir de tu zona de confort y no sales, es porque el cerebro reptil está diciendo, no, mucha energía, mucho desgaste, ¿para qué mejor nos quedamos aquí? Ya estoy acostumbrado. Hasta dice esta canción de Rocío Dúrcal, ¿no? No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues esta parte del cerebro prioriza la estabilidad. Esta parte del cerebro
no le importa tanto el bienestar como el hecho de guardar energías. Entonces el cerebro dice, pues ¿para qué suelto si eso va a ser desgastante? ¿Para qué suelto si es un trámite de divorcio? ¿Para qué suelto si me tengo que ir de la casa? ¿Para qué suelto si le tengo que dar explicaciones a la familia, a los hijos y a todo el mundo? No, mejor me quedo aquí, porque sería muy incómodo y muy desgastante, ¿vale? Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, aquí sí tenemos que conectar con la parte racional del cerebro, que se le haga ver, a ver, mira, tú estás tratando de ahorrar energía, pero mira, en el escenario A, que es donde te quedas, en 2 años vas a estar muy mal. Y en el escenario B, sí vas a hacer un esfuerzo, pero vas a estar mucho mejor. ¿Estás de acuerdo en que ocupas el escenario B? No, pues sí. Entonces, ¿qué te parece si poco a poco vamos volviendo más incómodo que te quedes para que a tu cerebro reptil no se le haga fácil quedarse ahí, no se le haga fácil quedarse agarrado? ¿Y qué te parece si diseñamos algunas estrategias para volver lo más fácil posible la separación? Te voy a dar una estrategia muy, muy sencilla. A lo mejor, si tú intentas separarte por ti, es muy pesado. Pero volviendo al ejemplo del gimnasio, que me encanta, creo que es un gran ejemplo. A lo mejor por ti intentas separarte y es muy difícil. Pero resulta que ya empezaste a ir al gimnasio y te haces de un círculo de amigos. Y ese círculo de amigos te jala, te motiva. Te impulsa cuando es un momento difícil. Estás triste, llorando porque tu relación no funciona y viene ese grupo de amigos, te hace sentir feliz, te impulsa y te vas sintiendo mejor. ¿Qué es lo que pasa? Pues que se vuelve más sencillo ir soltando esa relación que no te funciona. Entonces, lo que tenemos que hacer es aumentar la fricción en quedarse, en agarrarse a la relación y ponerle lubricante a la parte de moverte para salirte a otra situación. De hecho, este tema está muy muy bien trabajado en un libro muy famoso que muchos de ustedes habrán escuchado, que se llama Hábitos Atómicos. Y de hecho también hay otro libro muy bueno que se llama El Poder de los Hábitos, es de otro autor que se llama Charles Duhigg. Pero en el primer libro del que les hablé, de Hábitos Atómicos, está muy bien descrito tú cómo le puedes hacer para poner este lubricante y para aumentar esta fricción, ¿ok? Entonces, esto es lo que de alguna manera le va ganando al cocodrilo, le va ganando al cerebro reptil para salir de la costumbre y de la zona de confort. Vámonos ahora sí al bloque 4, que es el de las creencias irracionales y distorsiones cognitivas, que ya tratamos un poquito eso cuando hablábamos de los sesgos cognitivos, ¿vale? El primer tema que tenemos aquí es el de la culpa y responsabilidad mal dirigidos. Hay ciertas creencias distorsionadas que tenemos internalizadas. Y estas creencias pueden ser, por ejemplo, la distorsión del salvador. Es que yo tengo que salvar a las personas. Es que yo tengo que salvar la relación. Es que yo tengo que salvar mi matrimonio. Que de inicio, cuando es algo... ¿Cómo lo planteamos? Cuando es algo positivo, es cuando hay un panorama realista. Es decir, no es salvar por salvar, sino que tú ves señales de que la relación tiene esperanza. ¿Cuándo es cuando se vuelve tóxico, enfermizo? Bueno, es cuando claramente no es una relación que se puede salvar. Es un patrón súper repetitivo y disfuncional lo que sucede en esa relación, pero aún así tú tienes esa creencia súper arraigada de que tienes que salvar la relación y salir adelante. En este tipo de casos funciona también el tema de la terapia cognitivo-conductual, de la reestructuración cognitiva,
de la que hablábamos, en donde lo que tenemos que reestructurar es: oye, pues tú no eres el salvador, tú no tienes que andar salvando al mundo ni a nadie, ¿vale? Y otro tipo de creencia internalizada puede ser el autoculparse. Y suena bien raro, ¿no? De inicio, como, ¿cómo? O sea, ¿me estás diciendo que yo me culpo adrede? Que no son los demás los que me echan la culpa, sino que soy yo quien se está culpando. Y fíjate qué interesante, y es que la culpa genera sensación de control. ¿Por qué? Porque si yo me culpo a mí mismo por lo que está sucediendo en la relación, entonces yo tengo el poder de controlar el resultado. Y entonces, si por mi culpa funciona mal, pues entonces yo lo que tengo que hacer no es soltar la relación. Yo lo que tengo que hacer es aferrarme y hacer que funcione. Porque si no funciona es por mi culpa. Y entonces, esta distorsión cognitiva que nos dice yo soy culpable, hace que nos quedemos ahí. Porque supuestamente nosotros lo controlamos todo. A pesar de que no lo controlamos todo. Hay muchas cosas que podemos controlar, pero muchas otras, la mayoría, no. Entonces, lo que tenemos que hacer en este caso es hacer que la persona entienda todas las cosas que no están en su control y que deje de utilizar la culpa como un mecanismo en donde la persona no solo se autocastiga con fuertes pensamientos morales, sino que la persona además se queda en algo que realmente no va a funcionar. El siguiente punto es el miedo al juicio social y la presión de terceros, que es parecido a lo que les comentaba hace ratito, ¿no? Aquí hablamos de personas también que muchas veces basan su autoestima en lo que dicen las personas de alrededor. Ahora, yo soy creyente de que hay una parte de la autoestima, no toda, que sí tiene que ver con el exterior, lo que opinan los otros de ti. Sin embargo, el problema es cuando tú no puedes dirigir, cuando tú no puedes elegir a las personas cuya opinión te importa, sino que tú agarras las que te tocaron, y si te tocaron buenas, pues bueno, y si te tocaron malas, pues así te fue, y ni modo, ya te fregaste, ¿no? Entonces, en esta clase de situaciones, lo que tenemos que hacer es que la persona busque esta validación de personas que no la presionen de una manera negativa, que es disfuncional, sino con personas que vean por su bienestar, que realmente le aporten. Ahora, la otra faceta de la autoestima. ¿Tú solamente estás buscando validación externa? ¿Tú solamente decides por lo que te diga tu mamá? Oye, no te separes, el matrimonio es hasta el final. Y si no, eres mala hija. Eres mala hija de Dios. No, ¿sabes qué? Tienes que cuidar a tu familia y te quedas con tus hijos. Y aunque tu esposa no te pele, no te atienda, no te quiera, no nada, quédate ahí. Porque eres el proveedor y tienes que ser el proveedor siempre y tienes que proteger a tu familia. Entonces, esta clase de razones por las que vas a ser despreciado, atacado, rechazado, pues hacen que no sueltes algo que no te conviene. ¿Pero por qué? Porque mucha de tu validación, mucho de tu valor personal lo estás obteniendo no de tu opinión propia, sino de la validación que recibes de otra persona, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar aquí? Bueno, un trabajo en la autoafirmación, un trabajo en que tú te mires, por ejemplo, al espejo y te afirmes y te comentes el por qué están bien las decisiones que estás tomando. Por ejemplo, la decisión de separarte. Que te digas a ti, eres inteligente porque estás buscando una mejor vida, porque allá afuera te van a tratar mejor, y tú eres alguien que busca oportunidades y que no se queda con lo que le están poniendo ahí. Entonces, esta autoafirmación te motiva para que tú hagas las cosas.
Por el otro lado, hay un tipo de terapia que se llama terapia centrada en valores o basada en valores, en donde lo que hacemos es tener siempre muy presentes cuáles son las cosas que una persona valora. Y de esas cosas que la persona valora, las ponemos tanto en el foco que hacemos que a la persona no se le olvide y que recuerde lo que realmente es importante para ella. Por ejemplo, una persona puede decir, es que lo que más valoro es mi libertad. Oye, lo que más valoras es tu libertad, pero ¿te das cuenta de que la perdiste de vista? ¿Te das cuenta de que en lugar de autoafirmar tu anhelo por la libertad y lo mucho que la valoras, estás poniendo enfrente y como prioridad otra cosa? Por ejemplo, el quedarte en esa relación porque supuestamente te tienes que quedar. Entonces, no, acuérdate de que tú no eres prisionero de tu relación. Acuérdate de que la libertad para ti es muy importante y decide desde ahí. Entonces, cuando nos agarramos de lo que realmente valora la persona agarra ese impulso para salir. Muchas veces, las personas cuando llegan a consulta, sobre todo las mujeres me dicen, también los hombres, me dicen, es que es por mis hijos. Mi valor supremo en este mundo es el amor que siento por mis hijos. Y entonces aquí lo que hago es un reencuadre. Modifico, permítanme un momento, que me sale aquí una verificación, sí. ¿Qué es lo que sucede? Que hago un reencuadre y le planteo las cosas a la persona desde otro punto de vista y le digo, ok, tú dices que te quedas en esa relación por tus hijos. ¿Tú crees que tus hijos quieren ver a un padre que siempre está estresado porque siempre hay peleas? ¿Tú crees que tus hijos necesitan ver que hay que quedarse ahí aunque seas infeliz? ¿Tú crees que tus hijos necesitan ver que el autosacrificio es la base de toda relación? No la proactividad, no compartir, no la solidaridad, no el amor. Y entonces cuando la persona empieza a ver cómo ese valor que tanto defiende como el amor a sus hijos lo está ejecutando mal, lo está ejecutando de una manera distorsionada, dice, ¿sabes qué? Ya me empoderé, ya agarré fuerza. Y pues sí, o sea, yo lo que quiero es que mis hijos vean que lo que importa es ir a buscar tu felicidad. Y si tu felicidad ya no está con tu pareja, hay que irte a otro lado, porque yo no quiero que mis hijos se amarguen la vida y se queden en una relación en la cual ellos son infelices por andar cumpliendo expectativas. ¿Sabes qué? Me voy a separar. Entonces, sueltas precisamente porque ya no tienes esa cadena de que le vas a hacer un daño o que estás salvando a alguien más, sino que todo lo contrario, que más bien estás dañando. Estas reconfiguraciones o reestructuraciones cognitivas generan un impacto muy fuerte y las personas a veces sueltan al instante. Siguiente punto. Dificultad para aceptar la realidad de la relación. Hay un sesgo muy interesante que se llama el sesgo del optimismo. El sesgo del optimismo es tratar de ver cosas buenas donde claramente no las hay. Tratar de ver cosas buenas en donde es evidente que las cosas se caen a pedazos y que no hay salvación, pero que a fuerzas le quieres ver el lado positivo. Es el tipo de optimismo que ocurre en algunas terapias, como esta terapia, ¿cómo es? Es una terapia de decretos, ¿no? Tú decrétale al universo que vas a salir adelante, que es un gran día, que tu relación está muy bien, que no hay poder que pueda más que la voluntad. Y entonces, ¿qué pasa con estas personas? Que precisamente por irracionalmente ver las cosas de manera optimista, y no es que el optimismo sea algo negativo, de hecho todo lo contrario, siempre y cuando el optimismo vaya de la mano con el realismo, en ese momento se vuelve algo positivo. Pero cuando el optimismo va de la mano de la negación de la realidad,
Entonces se vuelve muy difícil soltar una relación porque entonces te la pasas justificando el mantenerte ahí porque pues es algo bueno y todo depende básicamente de tu voluntad, ¿ok? Y vámonos con el último punto de este live, que es estrategias para soltar y reconstruirse. Muchas veces las personas lo que tienen es falta de herramientas. Es decir, quieren soltar, pero no pueden porque no saben cómo. No pueden porque no tienen el caminito. No tienen porque no está el manual, nadie se los enseñó. Algo que a mí me encanta decir es que las personas no nacimos con un manual en la cabeza de cómo se supone que tenemos que vivir la vida. Más bien, la vamos viviendo día a día y conforme la marcha vamos aprendiendo cómo se resuelve. Y entonces, aquí ¿qué es lo importante? Lo importante es conseguir esas herramientas, pero herramientas que realmente funcionen. Desde mi punto de vista, ¿cuál es la forma más fácil de conseguir estas herramientas? Pues buscando a un buen profesional que las conozca, porque te va a dar todo el caminito, te va a decir es por aquí, es por allá, mira esto sirve, esto no sirve, esto es chafa, esto no es chafa, mira te estás metiendo puras cosas que no tienen nada que ver, mira vuélvete a poner las pilas porque ya otra vez estás aflojando. Y esta dirección te lleva a conseguir las herramientas de una manera directa, ¿verdad? Ahora, hay muchas otras formas de conseguir estas herramientas. Por ejemplo, la parte de los libros que les comenté, les comentaba algunas bibliografías hace rato. Otra forma puede ser incluso los videos de TikTok, un live como este. Entonces, nosotros lo que tenemos que buscar es nutrirnos de esas herramientas, cosa que a veces no hacemos. Nos estancamos en el sufrimiento. ¿Cómo sufro? ¿Qué mal me va? Esto está horrible, no, ya no quiero. Golpes de pecho, pero, ok, muchos golpes de pecho, pero ¿eso de qué te sirve para salir adelante? No, más bien, busca activamente esas herramientas. No digas que vas a ir a terapia, pero a la mera hora no vas, sino que más bien te centras en sufrir. Hay una frase que me gusta mucho, la escuché hace un tiempo, me parece que de Diego Dreyfus, aunque la escuché de una chica antes, pero esta frase decía algo como: la vida es difícil, pero tú eliges qué difícil prefieres vivir. Es difícil sufrir, es difícil quedarte en una relación donde no te valoran, es difícil angustiarte porque esa persona no te da cariño, es difícil acercarte con empalago y dar tus cariños, tu amor, tratar de sacarle palabras a esa persona y no la saca y te quedas con el sufrimiento de que no te peló. Y también es difícil, por el otro lado, separarte, es difícil buscar terapia, es difícil salir de tu zona de confort. Es difícil hacer nuevos amigos o buscar nuevas personas con las cuales vincularte. Todo eso es difícil. Pero el camino 1 te lleva al mismo sufrimiento de siempre, donde repites el mismo ciclo de siempre. El segundo camino es difícil, muy difícil, pero te lleva a una realidad mejor. La pregunta es, ¿tú qué difícil prefieres vivir? ¿El pasivo, donde te sigue ocurriendo lo mismo de siempre por no soltar? ¿O en el que tú te vuelves autor o autora porque pagas el precio de conseguir las herramientas que necesitas? Esto ha sido todo por este live. Recuerden que si quieren tomar una videoconsulta directamente conmigo, me pueden contactar en mi WhatsApp. Mi WhatsApp lo encuentran debajo de mi fotografía de perfil. Y también recuerden que ustedes tienen el poder de decidir cuáles son las temáticas de los lives. Este live, de hecho, fue votado por muchos de ustedes que están aquí viéndonos, porque se unieron a mi comunidad de WhatsApp y votaron por el tema que querían ver. Entonces, si este live les gustó, se debe a la buena decisión que tomaron muchos de ustedes al salir de su zona de confort, una muy fácil, que es
ir debajo de mi foto de perfil, picarle al enlace, decir me uno a tu comunidad y quiero votar por el tema que a mí me sirve y que me va a ayudar a salir adelante. Es tan fácil como eso. La pregunta, te reitero, ¿te sirvió? Bueno, ¿y por qué darle deslizar? ¿Por qué regresarte a los TikToks que nada más te bombardean de placer? Si nada más te vas a tardar un minuto y te vas a unir a la comunidad y vas a llenarte de poder y de esas herramientas que necesitas para salir adelante. Pues bueno, eso ha sido todo por esta ocasión.